Muchas pacientes como tú me preguntan, doctor Lugo, ¿y si estoy embarazada? Es que mantuve relaciones y no sé si pude quedar. Puede ser porque hayas tenido dolor de pecho, dolor de vientre, antojos, malestar general, cambios emocionales, retraso de tu regla. Por el motivo que sea, tú crees que tu cuerpo te está hablando y tu mente no para de preguntarse si estás o no estás embarazada. Entonces toma nota porque voy a compartir contigo 27 señales que son súper frecuentes y esto no significa que estás embarazada, pero que esa probabilidad aumenta, sobre todo si has mantenido relaciones sin protección, si tienes un retraso de tu regla y por supuesto, si te has hecho una prueba de embarazo y está medio positiva, pero tú todavía tienes dudas. Así que toma nota. Es verdad que la primera semana, o mejor dicho, los primeros días de embarazo siempre son muy confusos. Hay una serie de síntomas y señales que nadie te explica. Hoy voy a compartir contigo esos más de 20 años de experiencia donde he visto a decenas de miles de pacientes en esos primeros días y me sé de memoria todas las señales y síntomas que pueden presentar en esos primeros días antes de que te hagas la prueba de embarazo, e incluso si te la has hecho y tienes dudas porque la prueba ha salido borrosa. ¿Por qué? Porque bueno, evidentemente hay menos niveles de hormonas y a las pruebas de embarazo le cuesta detectar y dar positivo. Comenzamos con el primer síntoma, sensación de hinchazón de la barriga. Aunque es muy frecuente, yo siempre les digo que este síntoma podría ser debido a algo digestivo. Es verdad que como la digestión se hace más lenta, se acumula líquido, puedes presentar esa distensión abdominal en esos primeros días. El segundo es un cansancio que tú no tienes ni explicación del por qué. Muchas pacientes me dicen, no doctor Lugo, es que yo ni siquiera estoy trabajando, estoy de vacaciones y sin embargo estoy cansada, estoy súper fatigada. Pues eso también es un síntoma muy frecuente. El tercero, dolor leve o pinchazos en el vientre. Muchos incluso dicen que sienten que se les mueve algo, pero con tan pocos días te podrás imaginar, el embarazo ni siquiera se ve la ecografía, es decir, que menos de 5 milímetros. Lo que se te está moviendo no es de tu embarazo. Sensibilidad o dolor en el pecho es muy habitual, sobre todo en una zona que es muy dependiente de ese estímulo hormonal. Además se puede acumular cierta cantidad de líquido, así tipo edema, y eso genera una sensación de malestar importante en muchos casos. El quinto es obviamente tener náusea, ese malestar de estómago que muchas veces lo manifiestan al comienzo de la mañana o durante el día. Y es verdad que eso tiene que ver mucho, pero mucho, con ese pico hormonal de esa hormona que se llama beta-HCG. El sexto es cambios de humor repentino. Puedes pasar de estar muy triste a estar muy contenta, soltar una lagrimita por algo que realmente tú nunca sueles llorar o estar tan triste. Pues en definitiva, eso también depende de la carga hormonal y cómo tu cuerpo va experimentando todos esos cambios que produce la hormona del embarazo. Bueno, número 7, sensibilidad a los olores. Es verdad que muchas veces hay pacientes que olores que antes les parecían agradables, bueno, los rechazan por completo e incluso es un desencadenante de malestar general, de cambios de humor o dolor de cabeza, que por cierto el dolor de cabeza podría ser ese octavo síntoma. ¿El por qué? Bueno, la verdad es que las explicaciones en estos primeros días para ese dolor de cabeza pareciera más una sobrecarga de estrés que ninguna otra cosa. Esa preocupación de poder estar o no estar embarazada es lo que muchas veces genera ese cansancio y ese agotamiento mental que puede desencadenar el dolor de cabeza. Como número 9 tengo un síntoma que es súper frecuente, que es el aumento del flujo, se hace un poco más blanquecino, pero la diferencia de un flujo por infección es que únicamente lo que se modifica durante el embarazo es la cantidad de flujo. Por cierto, si tú tienes flujo vaginal y además tienes picor, escozor, irritación o el flujo huele de una forma desagradable, ve con tu ginecólogo porque esto no es un síntoma específico de embarazo, sino que podría ser por alguna inflamación o infección que está presentando. Como número 10, no podría faltar ese número cuadrado que es el 10, el sangrado o manchado irregular durante esos primeros días, que por lo general lo asocia con el sangrado de implantación. De hecho, si estás preocupada porque esto sea un sangrado de implantación, déjame decirte que tienes varios vídeos que puedes ver aquí en mi canal y que seguro te va a ser de utilidad sobre el sangrado de implantación. Muchos de ustedes también, como número 11, podrían manifestar cambios en la temperatura. Algunas sienten como escalofrío, otras se sienten muy calientes, pero al final es un síntoma que es bastante inespecífico
específico y por lo general realmente cuando se cuantifica con un termómetro la temperatura se mantiene normal. Es simplemente una sensación que pueden tener tanto de calor como de frío. El número 12, a pesar de asociarse mucho con síntomas de embarazo, en esos primeros días también podría ser debido a un problema digestivo y estoy hablando del estreñimiento. El estreñimiento es un síntoma general que es verdad que es muy frecuente, sobre todo en las mujeres, pero que en esos primeros días, como el intestino puede funcionar un poco más lento, pues se puede presentar si en esos casos es la que la paciente dice, mira doctor Lugo, yo sé que estoy embarazada porque en mi primer embarazo, apenas yo quedé embarazada, empecé a ir al lavabo cada 3-4 días cuando yo voy 2 veces al día. Entonces es muy frecuente ese cambio también en esos primeros días de embarazo. Como número 13 no podría estar, digamos, más cerca de esa parte digestiva, es el sistema urinario. Es verdad que muchas pacientes en esos primeros días comienzan a presentar más ganas de ir a orinar. Ahora bien, esto es un poquito más diferente a esas ganas de orinar que surgen en la mitad del embarazo en adelante cuando la barriga comprime a la vejiga. En estos casos, las primeras semanas puede ser por retención de líquido, entonces el riñón tiene que funcionar más e incluso por algún síntoma como un reflejo nervioso en esa búsqueda de la respuesta de si estás o no estás embarazada. Como número 14 tienes la sensación de mareo o vértigo, que también es importante que tengas presente que en algunos casos es tan severo que te obliga a sentarte o tumbarte para no caerte por perder el equilibrio. Así que está muy pendiente con este síntoma de los mareos y el vértigo. Aunque ya lo mencioné, en la esfera emocional tenemos algo que llamamos nosotros la debilidad emocional. Este es un síntoma que es el número 15. Déjame decirte que es muy frecuente, sobre todo por esa sobrecarga emocional y sobrecarga hormonal que se están presentando en esos primeros días, que lo que hace es desencadenar una serie de mecanismos internos que son bastante complejos y entonces tú puedes pasar de un estado muy eufórico a un estado de depresión, de decaimiento en cuestión de segundos. Bueno, el número 17 está relacionado con esa sensación, esa intuición de estar embarazada, que muchas de ustedes explican como parte de ese sexto sentido. No tiene un síntoma, sino es como una especie de sensación. No es algo que ustedes puedan ponerle como un nombre, sino, mire, doctor Lugo, es que simplemente yo me siento embarazada. No sé cómo explicárselo, pero es un síntoma que lo describen de esa forma, tal cual. Me siento embarazada, doctor Lugo. El número 18 sería alteraciones del sueño. Muchas veces se debe a ese malestar que has tenido durante el día, a la parte emocional que también te pasa factura, pero en definitiva a muchas mujeres en esos primeros días de embarazo les cuesta coger el sueño. Pocas son las que dicen que duermen mucho más de la cuenta, pero bueno, esto también tiene que ver con el otro síntoma de cansancio que ya mencioné anteriormente. Bueno, obviamente tenemos como número 19 los cambios relacionados con el apetito, los tan famosos antojos, que pueden ser antojos por cosas que tú realmente nunca has probado en tu vida. Por ejemplo, el paciente, esta última semana hubo una paciente que me dijo, mira doctor Lugo, yo no sé qué me pasa, yo creo que estoy embarazada porque es que no me gusta para nada el sushi, nunca lo he probado, pero es que lo veo ahora y quiero comer. Entonces un antojo un poco a veces por cosas que tú en tu vida te imaginabas que ibas a comer. Y está lo contrario, ¿no? Si tú de repente hay comidas que tú te podrías comer todos los días a toda hora, pues en ese momento de esos primeros días pasan a ser esas comidas o alimentos que tú nunca jamás probarías y lo jurarías en ese momento que es imposible que te hayan gustado, porque eso muchas veces se debe también incluso al cambio no solo de la parte emocional, sino a la parte del gusto, de ese sentido que muchas veces se modifica a lo largo del embarazo. Bueno, como número 21 tenemos la sensación de boca seca, aunque hay otras pacientes que también dicen, mira, es que yo estoy salivando mucho. Entonces son síntomas subjetivos, recuérdate que cada embarazo es único, pero es verdad que podría haber alteración de esa sensación o de boca seca o de boca muy húmeda con mucha salivación. Después hay otras señales un poquito menos específicas que son, por ejemplo, dolor en la parte baja de la columna, como número 22, pacientes que se les exacerba la rinitis alérgica como número 23, o aquellas que nunca han tenido alergia y se sienten con sensación de alergia, mocos, comienzan a estornudar, incluso con una tos rara en una época que no tienen por qué tener, por ejemplo, que hay mucho polen ni nada, simplemente son síntomas que no son tan frecuentes, pero que te lo puedes encontrar. Como número 24 te diría que la sensación de que, por ejemplo, tienen una piel un poco más diferente. Normalmente
en el embarazo, en esos primeros días se ve una piel un poco más viva, transmite como más vitalidad, eso también lo refieren. Como número 26 te diría que podríamos mencionar esos síntomas en la boca, que es sangrado por las encías, a veces tienen una sensación así como de mal sabor o incluso un poco de dolor de amígdalas o en la garganta, eso también es bastante frecuente. Y como número 27, no lo quise dejar de último por ser menos importante ni porque es poco frecuente, síntomas de tensión baja. A pesar de que en el segundo y tercer trimestre ese mecanismo por el cual la paciente tiene tensión baja es algo mecánico porque a la sangre le cuesta subir de las piernas hasta para oxigenar el cerebro, en esos primeros días esa sensación de hipotensión muchas veces está relacionada con esa sensación, digamos, esos cambios emocionales y esa preocupación que en definitiva hace que tu corazón vaya un poco más rápido, incluso te sientes un poco más nervioso y más sudoroso. Ahora bien, quiero decirte que tras estos 27 síntomas no significa que tienes que tenerlos todos. Puedes quizá incluso hacer una lista de lo que tú estás presentando, pero tengo que recordarte que para poder hacer el diagnóstico de embarazo, en esos primeros días tienes que tener una prueba. No vale los síntomas que te estoy mencionando porque esto no es más que una ayuda. Es verdad que si mantuviste relaciones sin protección o el método anticonceptivo ha fallado, si además no tienes la regla, entonces ya son dos cosas y comienzas a presentar estos síntomas o algunos de ellos, pues es bastante probable que estés embarazada. Pero bueno, no lo dudes más, hazte una prueba, ve con tu ginecólogo y te leo en los comentarios a ver si estás o no estás embarazada.